Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar con ustedes a través de su programa Estudio TN8, emisión para este martes 21 de marzo. Como todos los martes, más adelante el segmento Entre tú y yo con Marta Moreno. Y el tema central, vamos a hablar hoy de geopolítica, vamos a hablar del contexto geopolítico y la relevancia que tiene la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia, un encuentro que empezó el día de ayer y se prolonga hasta el día de mañana. Nuestro invitado, el periodista, director de radio La Primerísima, William Grigsby, director y conductor también del programa Sin Frontera, los lunes, miércoles y viernes, ¿verdad, William? Sí. Buenos días. Gracias, buenos días. ¿Ese es tu tema mañana, más o menos? No sé. Más luego. Más luego. Pero obviamente si observamos el panorama internacional, esa es la noticia de la que se está hablando ahorita, ¿verdad? Sí. La visita de Xi Jinping a Rusia, la primer visita después de su reelección. La importancia que esto tiene y apreciando algunas de las imágenes del encuentro, el simbolismo que esto representa, ¿verdad? Porque luce una relación no casual, sino muy sólida, como probablemente nunca antes en la historia de estos dos países. Y eso cuenta también en el contexto geopolítico global, en las aspiraciones de un mundo que se abre paso hacia la multipolaridad. Sí, yo creo más o menos en esa dirección. Pues. Por ahí va la cosa. Pero ya vamos a hablar. Ok, ¿no? Tenemos algunas imágenes ahí, vamos a presentárselas y ampliamos el tema más adelante con William Grigsby. Mientras tanto, siempre les comparto los principales titulares de TN8.tv, los invito a informarse a través de nuestra página web. Comenzamos los titulares con los principales sucesos, hablamos de dos tragedias terribles, la que ocurrió el fin de semana en la Cuesta del Plomo, accidente, tragedia mayor, dice, pareja calcinada en la Cuesta del Plomo, esperaban un bebé. Tras los horrendos hechos que acabaron con la vida de un joven y una muchacha el fin de semana en la Cuesta del Plomo, Managua, ahora se percibe el terrible dolor de sus familiares. Los restos de María José Guardado Silva y José Ignacio Barquero descansan en la misma bóveda. La noticia de seguimiento terrible es que efectivamente la pareja esperaba un bebé. Otro suceso terrible, accidente de tránsito en Rivas, dejó resultado de 3 muertos y varios heridos. Una familia originaria de la comunidad de Pica Pica, perteneciente al municipio de Belén, en Rivas, sufrieron un aparatoso accidente de tránsito con el terrible saldo de 3 personas fallecidas. Infernal incendio de 3 unidades de buses en Matagalpa, también parte de los principales sucesos ocurridos durante las últimas 24 horas. Y la noticia distinta a los principales sucesos es que encuentran piezas arqueológicas en el barrio indígena de Monimbó. Más abajo, en la sección de internacionales, incertidumbre financiera genera caos en Amazon, 9.000 trabajadores desempleados. 5 muertos y 14 heridos dejó una balacera en una fiesta. Esto ocurrió en Colombia. Más abajo, la sección de opinión, precisamente el tema que ampliaremos más adelante. Rusia y China, una asociación de cara al futuro. Artículo escrito por el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin. Más abajo, lo último que recoge las noticias más relevantes de las últimas 24 horas y la sección de noticias deportivas. Los invitamos a informarse a través de TN8.tv. Antes de dejar los titulares de TN8, el equipo de Crónica está compartiendo algunas recomendaciones de cara a este verano, de cara a la Semana Santa, de cómo recrearse. Aquí nomasito, bellos lugares para pasear sin ir lejos de Managua. Esta es una nota que retrata y deja la referencia de algunos lugares que son alternativa para la recreación aquí cerquita de Managua. Estamos hablando carretera al Crucero, carretera Nagarote, por ejemplo. Está el Mirador Piedras Azules, esta es carretera hacia Nagarote. Ahí está la foto bonita para la selfie, para la pasadita en familia. También está Parque de Nagarote, un bello espacio de recreación. Ahí están algunas de las fotos de día y de noche que nos da la idea de lo bonito que quedó el parque para disfrute de las familias, no solo de Nagarote, sino cualquier
familia que se dé su vuelta para ahí, pues puede disfrutar. Colorido Campo de las Mil Flores, esto es carretera Manáhuac El Crucero, probablemente algunos ya lo conozcan. Y finalmente el Museo Volcán Masaya, considerada una de las puertas al infierno. Allí está también la recomendación del equipo de Crónica TN8 que recoge algunas alternativas de recreación familiar de cara a aprovechar las vacaciones de verano, las vacaciones de Semana Santa. Estoy más a través de tn8.tv. Antes de la pausa, Marta Moreno, buenos días. ¿Cuál es el tema para hoy entre tú y yo? Buenos días, Ervin. Buenos días, estimados televidentes, como todos los martes entre tú y yo, y buenas tardes a quienes nos ven en repetición a partir de la 1. Y hoy vamos a hablar del arte de la sabiduría, ¿no? Que es ignorar aquellas cosas que realmente no nos aportan, personas, situaciones, dejar de asumir lo que sencillamente no ha sucedido y crearnos una infelicidad donde probablemente no exista nada. Así que el arte de ignorar con sabiduría es lo que vamos a hablar hoy, alejarse de personas y situaciones que no nos aportan, darle prioridad a lo que nos hace feliz, a lo que nos hace avanzar, a lo que nos hace crecer y no meternos en pozos oscuros y en situaciones que nada nos aportan y que a veces ni siquiera tienen que ver con nuestra persona y con nuestra vida. Más adelante, entre tú y yo. Volvemos con Marta más adelante y regresamos después de la pausa con el tema central. El tema es la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia. Nuestro invitado William Grisby, periodista, director de radio La Primerísima. Regresamos con la entrevista después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Tema central el día de hoy en Estudio TN8, la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia, visita que inició el día de ayer y se prolonga hasta el día de mañana. Nuestro invitado para compartirles el análisis sobre el tema es el periodista William Grisby, director de Radio La Primerísima, director y conductor también del programa Sin Fronteras, que se transmite por La Primerísima los lunes, miércoles y viernes. Gracias, William, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. No hay todavía un resultado, pero ya hay algunas señales de lo que podría significar esta visita, ¿verdad? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que también, como explicabas al principio, creo que se puede colocar en contexto lo que está ocurriendo hoy, ayer, hoy y mañana. Primero, creo que es importante que tengamos en claro que son 2 de los 4 países más grandes del mundo. O sea, en el orden, Rusia, Estados Unidos, incluye Alaska, Canadá, China. Sí. Canadá es una colonia de Estados Unidos, pues es como que si fuera el mismo país. Pero en cambio, las relaciones entre Rusia y China son de otro nivel y de otro tipo, de lo cual podemos hablar más adelante. Lo segundo es que estamos hablando del país, el segundo país más poblado del mundo, que es China, ya India lo superó. Pero estamos hablando de un país como Rusia, que es el país más grande en las reservas de petróleo, de gas y de agua dulce, es Rusia. Tercero, creo que ambas son potencias. China, que ya es la primera economía en PIB, aunque la segunda economía en volumen total del mundo, y Rusia, que es la primera potencia militar, sobre todo en arma atómica. Entonces estamos hablando de un encuentro entre 2 mandatarios de 2 naciones de primer nivel, de primer plano en el mundo, pues. Ambos, Rusia y China, herederos de 2 imperios antiquísimos, el imperio ruso y el imperio chino, que fueron muy extensos en su momento y que se fueron diluyendo con el transcurso del tiempo por distintas razones, pues. Pero son 2 naciones con una cultura milenaria. Y se calcula que China, las dinastías chinas empezaron hace 5.000 años, aunque en China la pobló hace más de 2 millones de años, fue poblada. O sea, estamos hablando de 2 naciones con una riqueza histórica y cultural gigantesca, que son además 2 culturas que no tienen nada que ver con la manera que pensamos en Occidente, pues. O los latinoamericanos o los grandes países de Occidente.
Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo es posible que hoy en día se encuentren? Recordemos que la raíz histórica de la amistad entre Rusia y China está en la Revolución de Octubre y en la Revolución China. Y Stalin y Mao eran muy cercanos, muy estrechos. Y es la muerte de Stalin en 1954 la que inicia la separación entre China y Rusia. Y hubo un momento en que fueron casi enemigos, ¿verdad? Que llegaron a un enfrentamiento a escaramuzas, pero algún nivel de guerra. Hubo casi 100 muertos por ambas partes en 1969. Aunque eso ya fue resuelto, toda la parte de la frontera, con distintos tratados que empezaron en 1900 con Gorbachev, 87, después culminaron más o menos en el 2004, pero eso aparentemente está resuelto. Eran diferencias de menor cuantía, pero que exacerbaron el nacionalismo en ambas partes. Pero eso es un antecedente a tomar en cuenta. Por eso es tan importante la evolución de esas relaciones bajo el mandato de Xi Jinping y de Vladimir Putin. O sea, no estamos hablando que esta amistad se ha estrechado de hace décadas, ¿no? Comenzaron buenas relaciones con los anteriores mandatarios de China, Putin, Medvedev, pero se han estrechado a partir de Xi Jinping y llega a un nivel que ambos mandatarios nos han calificado como una sociedad estratégica. Esto es de mucha importancia, pues difícilmente mandatarios de ese nivel van a decir yo tengo un socio estratégico, pues, si no lo son. Tan sólidas como ahora nunca habían estado las relaciones China-Rusia. Ambos mandatarios dicen lo mismo. Los dos dicen que el nivel de desarrollo de las relaciones entre ambos ha alcanzado su máximo histórico. Y creo que también es un error creer de que esta es una amistad por razones solamente geopolíticas o militares. Yo creo que el principal motivo de esta asociación entre China y Rusia es económico. Los dos se necesitan y además los dos tienen posibilidades de desarrollo común, si se unen, que es mucho más potente que cualquier otro desarrollo bilateral en todo el planeta, pues. Entonces, principalmente económico. ¿Y por qué económico? No para enriquecer a minorías, sino estamos hablando de bienestar de sus respectivos pueblos, pues. Entonces, China es el país de mayor éxito en el mundo en la disminución de la pobreza. Ya no tiene pobreza extrema prácticamente, tiene un nivel de pobreza del 8 o 12%, pero en esa batalla probablemente la culminen a finales de esta década, pues. Entonces estamos hablando de un país que con una economía, con una dirección económica desde el Partido Comunista de China, pero con un sistema diferente. Las grandes empresas en los sectores estratégicos están en manos del Estado, el resto de la economía está en manos privadas. Estamos hablando de que un volumen de alrededor del 70% de la economía china está en manos privadas, pero los sectores estratégicos están en manos del Estado, bajo la dirección del Partido Comunista, además con una regulación muy estricta sobre las empresas privadas. O sea, es un modelo diferente. Rusia es tiene mucha mayor participación de la empresa privada, eso le ha tenido un costo político elevado en esta coyuntura de guerra contra la OTAN, pero estamos hablando, lo que quiero insistir es que estamos hablando de que son dos economías que se necesitan para el desarrollo conjunto, para resolver los problemas comunes y para resolver los problemas particulares de cada quien, y que ambas naciones tienen riquezas materiales cuantiosas. Los metales raros están en China, la producción de condensadores está en China, entre otras cosas que son claves para el desarrollo de la industria en el futuro, pues. Pero hay una visión política y geopolítica sobre la cual se fragua esa relación, ¿verdad? ¿Con qué andamiaje de intereses y de visión política se encuentra el occidente otanista, por llamarlo de alguna forma, cuando quiere adherir a su posición a China y aislar a Rusia, pero no lo logra? Es que es al contrario, Erwin. Yo no creo que esta alianza se haya colocado sobre los intereses geopolíticos. Yo creo que es al revés. Esto empezó, acordate, hace 10 años. Bueno, Xi Jinping lleva 8 visitas en 10 años y ya acaba de invitar al presidente Putin para que este año vaya a China al evento internacional del instituto más importante de China, el Instituto Geopolítico, pero no fue una relación geopolítica la que construyó esto, es al revés. Va derivando en y ellos insisten, sobre todo China insiste, esto no es una alianza.
Esta es una asociación estratégica. Es muy importante esto porque alianza significa, si estás aliado, tenés otra alianza enfrente y eso es lo que no quiere China. Pues. Entonces, ha derivado en intereses comunes, sobre todo por la posición tan agresiva de la OTAN y principalmente de Estados Unidos, que ya ha ubicado a China como su principal enemigo a largo plazo y a Rusia en el inmediato plazo, enemigos. Entonces China ha dicho, yo he tratado de ser tu brother pues todo este tiempo y ahora vos venís y me colocas como enemigo. Entonces o sea, hay intereses comunes geopolíticos por esa razón, por la defensa cerrada de la soberanía de cada uno de estos dos países. Recordemos que China y Rusia son sumamente celosos de su soberanía y de su integridad territorial, y no de ahora, de toda su historia, pues. Y cuando ves que una posición tan agresiva como la de Estados Unidos y la OTAN, que quieren apropiarse de ambas naciones, entonces es natural que los países soberanos busquen un punto de encuentro, pues. Me gustaría dejar correr algunas imágenes y ¿cuál es tu percepción sobre el simbolismo que hay precisamente en estas imágenes? ¿Cómo ocurren los encuentros, la cercanía? El hecho en sí de que Xi Jinping haya decidido que su primera visita internacional Pero era... esa imagen que estamos viendo ahorita, o sea, a mí me impresiona porque tienen un resabio de los imperios, ¿no? O sea, los dos emperadores que se van a encontrarse, entonces es natural verlo así. No es así ahora, pero es parte de la cultura tradicional de ambos países. Pues ese palacio es una maravilla, además es el Kremlin, pues que el que haya conocido el Kremlin se queda fascinado pues, con lo que es, cómo te envuelve aquella belleza y aquella grandiosidad que tiene, la majestuosidad del Kremlin, como también los palacios de China, que son fuera de serie. Pues. Pero sí, yo creo que o sea, eso te evidencia, pues, o sea, los dos caminan hacia el centro, los dos se encuentran en el centro, están las dos delegaciones a ambas partes, en ambos costados. Entonces yo creo que encierra todo un símbolo de lo que significa pues, la amistad, el valor que ambos países le han asignado a esta amistad. Más allá de las relaciones China-Rusia, esa relación, ¿qué significa para el resto del mundo, para países como los nuestros aquí en Latinoamérica? En este anhelo de tener un mayor equilibrio sobre la base del respeto, la soberanía. Incluso, fíjate que, ha habido otras reuniones entre ambos, el año pasado hubo dos, pero esta tiene un especial significado por dos razones. La primera es que tan solo la semana pasada la OTAN y Estados Unidos desataron la venganza contra Putin y ahora lo colocan que quieren echarlo preso, ¿no? Entonces, y Xi Jinping, que ya tenía prevista esta visita, va a Moscú y dice, a mí no me importa lo que vos digas, yo soy brother de este hombre, pues, y de Rusia. Primero, o sea, es una bofetada a todo el andamiaje jurídico del imperialismo no mundial, ¿verdad? Le dicen, no me interesa lo que vos digas al respecto, pues. Y lo segundo también, esta visita ocurre después que China ha lanzado una propuesta de paz para Ucrania, donde dice cese al fuego, entre otras cosas, ¿no? Y Estados Unidos, a los 2 o 3 días, rechazó esa propuesta diciendo, no, esa propuesta no la aceptamos porque significa que Rusia se queda donde está, donde ha llegado hasta ahora, es decir, todos los territorios de rusoparlantes a donde han llegado las tropas de la Federación Rusa. Pues. Entonces, por esa razón, dicen los gringos, no acepto. La verdad es que, en el fondo, Estados Unidos aspira a tener tiempo suficiente para ofrecer armas atómicas y entrenamiento al ejército ucranio para tratar de usarlas contra Rusia. Ese es el fondo del asunto, pues. Y Rusia a su vez va ganando tiempo porque en términos militares, o sea, lo que ha hecho Rusia es una molienda de las Fuerzas Armadas de Ucrania en toda la línea de contacto que está ubicada en las repúblicas del Donbass y además con la trampa inicial que hizo al sembrar la idea de que va sobre Kiev, desplazó gran parte de las tropas de Ucrania hacia ese lado y los entrampó después al resto. O sea, vos ves que poco a poco la molienda del ejército ucraniano está dando como resultado no solo la enorme cantidad de muertos del ejército ucraniano, sino que además
la destrucción de su capacidad militar. La OTAN aspira a que con mercenarios de todos los países y con armas suyos pueda desequilibrar ese conflicto. La verdad es que hasta ahora nada te indica de que Rusia vaya a ser la derrotada de la guerra, y además vos tenés detrás el arsenal nuclear y de armas aeroespaciales que tiene Rusia. Entonces, en este momento que llegue Xi Jinping, cuando Estados Unidos le ha dicho que no quiero tu propuesta, y cuando además Estados Unidos le ha dicho a Putin, mira, ya no quiero nada con vos, te voy a echar preso, es sumamente significativo, pues. Entonces Xi Jinping le dice, China, la segunda potencia económica del mundo, le dice, yo voy a seguir haciendo un negocio con Putin, yo tengo una sociedad estratégica con Putin y no me interesa lo que vos digas. Y el otro aspecto es el geopolítico en el otro sentido, en el multilateral. O sea, sin China y sin Rusia no es posible hacer un nuevo mundo, un nuevo tipo de mundo multilateral. Son dos de los polos. Habrá otro polo que es el occidente imperialista, y habrán otros polos, India, por ejemplo, ¿verdad? Pero Rusia y China son parte del parto de este nuevo mundo. Pues sin ellos no podemos hablar de un mundo multilateral. Y luego hay que sumar a las otras potencias emergentes. Brasil, si acaso Lula quiere, porque Lula ahora está muy subordinado a Estados Unidos, pero bueno, Brasil, Sudáfrica, India, ¿no? Que es el BRICS famoso, pero además China ahorita acaba de hacer algo que impensable hace tan solo unos meses. Logró mediar entre Irán y Arabia Saudita y hay un acuerdo. Algo impensable, sunitas y chiitas. O sea, que además Estados Unidos había alimentado esa enemistad y quedó con un palmo de narices. Entonces, ¿por qué no? Estados Unidos no quiere ese protagonismo de China. Para nada, pero además la India ahora ha vuelto a ver hacia Oriente. La India estaba totalmente volcada hacia Occidente, ahora vuelve a ver hacia Oriente. Y el principal comprador de China es India, y ahora tiene un volumen de negocios de petróleo y de gas con Rusia fabuloso. Entonces también India está diciendo, espérense, ya no, pues yo quiero mis propios intereses, entonces tenés otro protagonista. Entonces vos ves que la arquitectura geopolítica del mundo está en un proceso de reconstrucción gigantesco. África está teniendo también un papel importante en esto, ¿verdad? Desde el punto de vista de un mundo que ya no luce tan subordinado al occidente. Y desde el punto de vista también que hay naciones de África que han dicho, espérate, yo no quiero más invasiones de ustedes, no quiero que vengan a dictarme reglas, tengo buenas relaciones con China, tengo buenas relaciones con Rusia, no quiero que vuelvan a meterse conmigo. Muchas de esas naciones, pero hay otras que no, que siguen subordinadas al imperio francés o al imperio británico o al imperio norteamericano, o a los rezagues de esos imperios y al imperialismo norteamericano. Pero África es la gran disputa también de los imperialismos, porque aunque ha sido saqueada durante siglos, sigue teniendo riqueza gigantesca, o sea, hay de todo. Y además tiene una cultura riquísima. La cultura africana es maravillosa, es el origen de las culturas mundiales, diría yo también. Pues estamos hablando de que África es probablemente el futuro de la humanidad, ha sido el pasado y va a ser el futuro, pues. Pero es importante que hasta ahora ha sido sometida por los imperialismos y que esté empezando un gradual proceso de independencia real de esos intereses. Hablaste de el interés de Estados Unidos de meter preso a Putin, instrumentalizando la Corte Penal Internacional. Que hay una orden de la Corte Penal Internacional. Fíjate que, pero quizás veámoslo desde otro ángulo también. Los yanquis siempre han utilizado los instrumentos del derecho internacional según su conveniencia, y siempre desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí se crearon estos instrumentos y, por ejemplo, los yanquis desconocieron a Haya con nosotros, se retiraron de la Haya y volvieron a la Haya cada vez que les da la gana y no pasa nada. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, esa misma que ahorita quiere meter preso a Putin, quiso juzgar a los jefes de la invasión de los yanquis en Irak. Y entonces vino Trump, les quitó la visa, les ordenó un proceso penal y se echaron para atrás. Sí. Entonces, allá no vale la Corte Penal, ahora sí vale porque me conviene, ¿me entiendes? Entonces, para los yanquis no existe el derecho internacional, está demolido. Acuérdate que lo demolieron desde la guerra de los Balcanes, cuando a punta de balazos y de bombas disolvieron a Yugoslavia.
Desde ahí, que eso no fue autorizado por ningún organismo internacional, simplemente destruyeron Yugoslavia, la pulverizaron y los alemanes fueron muy importantes porque se beneficiaron mucho. Y luego lo hicieron en Afganistán y antes lo habían hecho en la guerra del Golfo Pérsico y después lo volvieron a hacer en Irak y después lo han hecho en Libia. En Libia la pulverizaron también, lo han hecho en Yemen, en Siria, en todos lados. O sea, para ellos no existe el derecho internacional, existen sus reglas. Él pone las reglas y los demás tenemos que subordinarnos. Y entonces por eso es tan importante lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. O sea, Rusia ha dicho, no, no es así. ¿Ya? Y China dice, estoy de acuerdo con ustedes, vamos a defender nuestra soberanía y vamos a defender un mundo donde todos somos iguales. Esa es la posición de China, todos somos iguales y vamos a hacer un mundo multilateral, ¿no? El presidente chino espera tener una comunicación con Zelensky, el presidente ucraniano, para enterarlo de la propuesta. Bueno, se supone, pues, porque si bien los dueños de Ucrania han dicho que no, Ucrania no ha dicho nada todavía. Yo no espero nada diferente a lo que digan sus dueños, porque, o sea, Ucrania depende absolutamente de lo que le den los anglosajones. Estamos hablando de Gran Bretaña y de Estados Unidos. O sea, a mí no tengo ninguna expectativa de que el payaso de Zelensky tenga una posición diferente a la de sus dueños. Pues él es el payaso del circo, pero no es el dueño del circo. Pues. China está clara probablemente de las pocas posibilidades de eco que tenga en el gobierno ucraniano su propuesta en ese sentido, ¿no? Claro, pero está obligada a hacerlo, pues, como la gran potencia de Asia, está obligada a tener esa posición y a tratar de... Además que a nadie le conviene la escalada del conflicto, pues. A nadie le conviene, pues. Conviene mantener ese conflicto a ese nivel en el que está y no escalarlo, y de eso no están dispuestos a hacerlo la OTAN porque no quiere perder esa guerra. Pero China lo que está diciendo es, mira, espérate, busquemos cómo arreglar esto, no escalemos esto. Y Rusia, dale, pues, no lo escalemos, pero estos son mis intereses, pues yo no voy a ceder en mis intereses. Más o menos está así la cosa. Yo sé que el encuentro se prolonga hoy y hasta mañana, pero ¿qué podemos esperar en términos de conclusiones de esa visita de Xi Jinping a Rusia? Yo creo que va a haber un fortalecimiento de los proyectos bilaterales. Hay mucha inversión de China en Rusia y de Rusia en China. Hay proyectos conjuntos. Hay una cosa muy importante, ellos han decidido unirse para alcanzar la soberanía digital. Esto es sumamente importante, porque ahorita, por ejemplo, los yanquis prohibieron que los chinos consumieran condensadores, los chips, pues, que tengan componentes de ellos. Entonces lo que están buscando es cómo ellos ser independientes y no tener que estarle comprando ni a gringos ni a europeos nada de los componentes que son indispensables para las nuevas tecnologías en todo el mundo, pues. Entonces yo creo que esa es la piedra angular sobre la cual van, porque ya lo demás lo tienen desarrollado, tienen un gasoducto en la Siberia y tienen otras plantas comunes de desarrollo de gas y de petróleo, pues. Pero la soberanía digital es estratégica, es indispensable, y creo que ese es el acuerdo más importante fuera de lo geopolítico, pues. Creo que no es de menor importancia, Erwin, lo que ellos dicen, los dos ellos insisten mucho en la amistad entre ellos como personas y entre los dos pueblos. Esto no es para nada desdeñable, habida cuenta de una enemistad que viene de antaño entre las dos naciones, pues, que no es de ahora, pues, que tiene siglos. Entonces, cuando vos hablas que hay dos líderes que somos amigos, te dicen, vamos más allá, o sea, le estás enviando una señal también a tus respectivos pueblos. No tenemos por qué desconfiar los unos de los otros. Somos amigos y los amigos nos encontramos en las dificultades. O sea, es una señal sumamente importante, sobre todo en la cultura de ambas naciones, que es una cultura diferente a la de nosotros. Aquí se dice amigo para todo el mundo. La verdad es que amigos son muy pocos. Y China no, está diciendo, sos mi amigo. Y Rusia le dice, vos sos mi amigo. Entonces eso es muy importante, me parece a mí, desde el punto de vista geopolítico y cultural. Ahora China plantea esta posición en medio de amenazas, agresiones, coerción, chantaje de Estados Unidos, que ha querido que se aleje China de Rusia. Claro, te imaginas, o sea, es que ellos están demostrando, o sea, estás uniendo dos potencias, a pesar de los yanquis, más bien empujados por los yanquis. O sea, para los yanquis esta es una derrota estratégica, pues, ¿verdad?
ellos están acumulando fuerzas militares porque creen que el enfrentamiento va a ser con China 2040, dicen ellos. Bueno, vos sí, pero yo no voy a estar, ya no lo voy a ver, pero es probable pues, que ocurra. China está haciendo todos los esfuerzos para que eso no ocurra, ¿verdad? Y entonces va sembrando amistad por todos lados y también demostrándole a todas las naciones que con ellos se puede confiar, que ellos dan inversiones que no condicionan nada, que la única condición es que reconozcan su soberanía sobre todo su territorio, que incluye Taiwán. Obviamente es la única condición. Para Rusia ha sido importantísima esta relación, tomando en cuenta que, por ejemplo, la andanada de sanciones de Occidente iba en función de hacer colapsar la economía de Rusia, pero necesitaba aislar a Rusia. Pero antes de eso, o sea, para terminar con la idea de China, entonces China está haciendo una estrategia inteligente en el sentido de tener relaciones con todo el mundo, tener inversiones en todos lados, ampliar su mercado de compra y de venta de sus productos en todas partes, África, toda América del Sur, etc. Esto es sumamente importante porque entonces China lo van conociendo y le van disminuyendo las posibilidades de que el resto del mundo lo vea como enemigo. Mira lo que pasó en la guerra, ahorita entre la guerra de la OTAN contra Rusia. En América Latina, que se han sumado a la posición yanqui, Colombia y alguien más. Pero los demás prefirieron, aunque votaran en un u otro sentido, no se sumaron a las sanciones, ¿verdad? Y efectivamente los yanquis apostaban al derrumbe de la economía rusa. Creían, estaban convencidos de que con sus medidas Rusia no solamente se iba a desplomar su economía, sino que además iba a pedir cacao. Y no ocurrió eso. O sea, la fortaleza de la economía rusa nadie se le esperaba, ni los propios rusos. Ni los propios rusos ya han tenido una capacidad de resiliencia, le llaman ahora, ¿no? De irse acomodando, resistiendo y enfrentando las dificultades, que es muy... Lo que muy pocos preveían también es que al revés se estuviera hablando de una crisis financiera en Estados Unidos. Bueno, eso sí se esperaba hace años, se viene esperando, ¿verdad? Está pronosticada para este o para el próximo año. Pero también yo creo que otra cosa que ha colocado en evidencia, y fíjate que esto es me parece a mí que es muy importante, pues, la manera diferente en que se relacionan dos grandes potencias, sobre la base del respeto mutuo, del beneficio común, las dos grandes bases, que son Rusia y China. Si así fuera la relación entre Estados Unidos y Alemania, otro gallo les cantara a los alemanes. Pero los alemanes dejaron atrás su dignidad, dejaron atrás su herencia imperial, recordemos que ese fue un gran imperio, y ahora simplemente actúan como una colonia de Estados Unidos al grado que se dejan agredir militarmente y ni siquiera dicen protesto, ni siquiera eso. Pues, o sea, ese es un ejemplo de cómo deben conducirse las relaciones entre dos grandes potencias, que no solamente deben ser relaciones entre chiquitos y grandes, no, entre grandes también debe ser de respeto, que no ocurre en las relaciones que Estados Unidos impone al resto de sus aliados, que es una relación de subordinación. Nos quedamos sin tiempo, pero en un minuto y a manera de tus conclusiones me gustaría resaltar la relevancia que tiene esta relación de dos potencias que lucen geográficamente lejanas, pero en términos de amistad y de relaciones muy cercanas con Nicaragua, Rusia, China. La importancia que tiene esto también desde el punto de vista del mundo que aspira a la multipolaridad y desprenderse del mundo hegemónico, ¿verdad?, en manos de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, me parece que estamos ante el advenimiento de un nuevo orden mundial que se viene construyendo ya desde hace unos 30 años, que digamos, estamos en la fase final de ese parto que va a seguir siendo doloroso, que no es de gratis que va Estados Unidos a renunciar a su hegemonía mundial. Estamos ante el advenimiento de una nueva manera de relacionarse entre todos, ¿verdad?, que significa a todos nos conviene, excepto Estados Unidos y sus colonias. Por un lado. Por otro lado, creo que a todos nos conviene, en Nicaragua, a nosotros nos conviene como nicaragüenses, que esos dos tengan éxito, que les vaya bien, que sus economías prosperen, que sean cada vez más amigos más estrechos. Eso nos conviene porque es estabilidad mundial, eso nos conviene porque garantiza un mundo multilateral, eso nos conviene además porque nosotros podemos ser beneficiados con relaciones económicas
en mejores términos, pues, o sea, nos conviene para todo, pues, que les vaya bien a los dos. También nos conviene que le vaya bien a Estados Unidos en términos de economía, aunque ya sabemos cuál es el comportamiento del imperialismo norteamericano con nosotros, pero nosotros no estamos deseándole mal a nadie, pero sí, en términos de país nos conviene que Rusia y China les vaya bien y que esa alianza, esa amistad se estreche. Muchísimas gracias, William, por habernos acompañado. A nuestros televidentes, gracias. No se retiren. Cuando regresemos, los dejo con Marta Moreno en el segmento Entre tú y yo. Reitero los buenos días y las buenas tardes para quienes nos ven en repetición después de la 1. Habíamos dicho al inicio que el arte de ignorar con sabiduría era lo mejor que nos podía suceder para ser un poco más felices, para poder llevar mejor nuestra vida con salud mental, con tranquilidad y con paz. Puede parecer un tema muy general, sin embargo es algo muy cotidiano que los seres humanos empezamos a asumir y asumir y asumir y a crearnos situaciones que ni siquiera han sucedido o que tal vez pueden suceder o que nosotros pensamos que es de una manera y sin embargo es de otra. Por otro lado, comenzamos a darle importancia a pequeños situaciones como una provocación en las redes sociales, como que nuestra pareja o nuestro compañero de trabajo o un familiar nos dice algo y nos incomodamos sin antes tener un poco de empatía, sin antes haberle preguntado por qué nos dice tal cosa, y hacemos un mar donde es un río y creamos una situación y fulanito dijo y fulanito nos miró y viene el otro y nos cuenta un rumor y el otro lo hace mucho más y la situación se complica y dejamos de hacer cosas importantes como reír, como conversar, como hablar con personas que nos aportan elementos, que nos aportan aunque sea humor, pero el humor es importantísimo para vivir con salud mental, que nos aportan sabiduría, que podemos conocer otras cosas de la vida que no es amargarnos, frustrarnos, pelear, discutir. Y esto es muy bueno también que se tenga en cuenta en las relaciones de pareja, porque yo explicaba en programas atrás que cómo es posible que a veces nuestra pareja se convierta en nuestro enemigo. No está de acuerdo con lo que hacemos, no le gusta lo que comentamos, no comparte nuestras opiniones, no le gustan nuestros amigos o nuestras amigas, probablemente rechace hasta tu trabajo. Y yo digo, bueno, entonces, ¿dónde hay una conexión? ¿Dónde hay una relación agradable? Entonces, usted tiene que comenzar en la vida a darse cuenta qué es lo que le beneficia y qué no es lo que le beneficia. Por lo tanto, a los 20 años, a los 30 no nos damos cuenta, discutimos, peleamos, hacemos de la vida una aventura de dime qué te diré, porque creemos que es eso. Y sin embargo, en la medida que va pasando el tiempo, en la medida que pensamos que se nos acorta la vida por una situación lógica o biológica, empezamos a darle importancia a nuestro tiempo, empezamos a darle importancia a nuestra salud mental, comenzamos a decir cuál es el tiempo sano y bueno que me pertenece a mí. Sin embargo, a veces lo usamos discutiendo, mirando una pelea, complicándonos la vida con cosas que no nos aportan nada. ¿Qué es lo que aporta para usted? Desde sentirse bien, sentirse estable, poder compartir con la familia, poder tener un crecimiento profesional o del oficio que usted realmente decida, poder caminar libremente, poder respirar, hacer ejercicios y nada, las batallas de la vida son cotidianas y los obstáculos siempre van a existir, pero que sean los que nos tocan a nosotros, los que realmente tengamos que resolver por un problema familiar, por un problema laboral que nos atañe directamente o obviamente por una ayuda solidaria que querramos dar a una familia, a una persona, a una organización o a un país en dependencia a lo que estemos nosotros ayudando y aportando. De eso se trata, de enfocarnos en cosas que puedan aportar o que puedan ayudar y colaborar con otras personas, pero no buscarnos problemas que casi siempre están acá en la cabeza, un 80% de problemas que ni siquiera ocurren o que van a ocurrir. ¿No les ha pasado que se han despertado a las 3 de la mañana pensando
Cuando me levante, voy a hablar con fulano, porque dijo ayer una cosa que no me gustó y seguramente está pensando de mí esto y esto, pero seguro que lo hizo porque alguien se lo dijo. Bueno, el caso es que usted se arma un drama en la cabeza, insomnio, digamos que malestar. Cuando te levantas en la mañana soñoliento, llegas al trabajo de mal humor, o si no llegas de mal humor, por lo menos tu cara no es la mejor. Y de buenas a primeras descubres que todo lo que tú asumiste no era cierto, que probablemente te lo dijo como una broma, o que lo dijo sin pensar, o que se disculpó y probablemente en la mañana se disculpó, ay, disculpa por lo que dije ayer, no fue mi intención, y ahí terminó todo. Y nosotros dejamos de dormir desde las 3 de la mañana creándonos un gran conflicto. Así mismo sucede con los hijos, con la familia y todo. ¿Por qué no dar prioridad a lo que realmente nos conviene, a lo que realmente nos aporta, a lo que realmente nos hace hacer feliz? La felicidad es un estatus que usted decide. No se trata de una casa, no se trata de dinero, no se trata de vestidos o de ropa o de salidas o de viajes. No, créeme que mucha gente consigue eso y no logra tener estabilidad, no logra tener paz con sí mismo. Muchas otras personas viven de manera más económica, probablemente no tengan grandes riquezas o tengan un salario menor y saben organizar su vida de manera tal que la disfrutan muchísimo, sabiendo exactamente qué es lo que le conviene y qué es lo que le conviene. Es como quitarte de los hombros una carga que te está llevando hacia abajo y volver a tu posición. Así mismo sucede con los problemas y las situaciones. Por eso es que cuando yo veo a mi madre que está en los 85 años y le hablo de algo y pienso, ay, se va a afectar, ya no se afecta. Porque ha pasado tantas cosas y ha mirado tantas cosas que ha aprendido con inteligencia a darle prioridad a ciertas cosas y a saber que si su edad ya es mayor, no puede estar, digamos, atormentándose y creándose un problema que puede ser después repercutir en la salud. ¿Cuántas personas no le ha dado un infarto por algo que realmente después se da cuenta que no fue así? Hay personas que por un susto, hay personas que le han dicho que alguien murió y no fue así, hay personas que se han creado un conflicto y un problema porque otras personas le han dicho y al final de la jornada se han enfermado de insomnios, digamos, de inapetencia, de miles de problemas que le han repercutido en su sistema nervioso y después la situación se ha resuelto con paz. Entonces, este análisis que yo le hago es porque algunas personas me han dicho que viven atormentadas, que están cansadas, que se sienten que su vida, a pesar de ser jóvenes, están cansados, están tristes, que están angustiados porque no saben manejar las emociones. Y yo quiero decirles que las emociones siempre van a existir, las llamadas negativas, que es cuando uno tiene tristeza, cuando llora, cuando quizás se altera, cuando hay, digamos, un proceso de ansiedad, un proceso que no nos hace sentirnos bien. Eso va a existir en todas nuestras vidas. ¿Dónde está el arte? Es controlar y autocontrolar, sentirla, dejar que salgan y volver a nuestra posición lo más rápido posible, a nuestra estabilidad, a nuestro dominio. Si usted deja en manos de las emociones, y me refiero a las emociones negativas que te desestabilizan, que la vida corra, pues usted no va a tener dominio. Sin embargo, cuando tiene el control de la situación, usted puede llorar, puede sufrir, puede tener un duelo, puede sentirse en un periodo determinado mal, pero sabe que usted está haciendo cada día algo por tomar las riendas de su vida, porque esas cosas mejoren. Nadie puede de un día para otro, perdió un familiar queridísimo y no se va a poner bien de un día para otro, pero sí cada día va gestionando cómo aceptar, cómo aliviar, cómo dejar en manos de Dios, de las mejores cosas de la vida, de las mejores vibras del universo, que esa persona descanse, quedarnos con el mejor recuerdo e ir progresivamente aliviando nuestro dolor con el tiempo, lo cual no quiere decir que se olvide. Así pasa con otras situaciones cuando extrañamos y nos vamos a un país a estudiar o a trabajar, cuando cambiamos un centro de trabajo por otro porque necesitamos crecer, porque también necesitamos, incrementar nuestros ingresos y otro puesto de trabajo nos los ofrece y tenemos inteligencia y capacidad para hacerlo. Entonces, de esas cosas se tratan, de cómo nosotros llegar a controlar las emociones para no sufrir innecesariamente. De eso hablo, porque la gente va a decir, bueno, pero el sufrimiento, los obstáculos, los problemas, un mal día, una persona que te ofende, eso va a existir, sí. La sabiduría está en la inteligencia de cómo manejar
y darle importancia a lo que vale la pena y ser totalmente indiferencia con las personas que no nos aportan, con aquellas cosas que no nos van ni nos vienen y que realmente tampoco son necesarias. Discusiones políticas con personas que nunca van a entender nuestros puntos de vista o no las van a respetar. Discusiones religiosas con personas que quieren imponernos sus creencias y no respetan las nuestras. Discusiones con personas que creen que saben mucho más que uno y quieren imponer su opinión y no aceptan ni escuchan la nuestra. Jefes o jefas o dirigentes en cualquier parte de cualquier empresa, de cualquier país, en cualquier circunstancia, que no escuchan el colectivo, que no escuchan los equipos de trabajo y quieren imponer su manera de pensar. Eso va a suceder, pero nosotros tenemos cómo lidiar, cómo con inteligencia ser indiferente ante lo que no nos aporta y tratar de llegar a consensos inteligentes en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos familiares y mucho más en la pareja, que no se puede convertir en nuestro enemigo. Porque muchas veces nos divorciamos, nos separamos, lo mismo un hombre que una mujer, que parejas de la misma dirección sexual, y comienzan a ser los enemigos más grandes de la vida porque no saben actuar con inteligencia. Yo quiero invitarlos al próximo martes Entre Tú y Yo a que trabajen sobre sí mismos, de darle importancia y prioridad a las cosas que les puedan aportar. Los invito el próximo jueves a un concierto de David Vallejo y sus invitados en La Vitrola. Vuelven a abrirse la temporada de música con artistas nacionales, con una oferta gastronómica interesante y en promoción de los semáforos del Seminole Media al Sur, Antigua Plaza El Pirata. Ahí estamos, somos un pequeño emprendimiento con mucho amor, con mucho cariño, y ahí estaremos apoyando a nuestros artistas nacionales. Así que con muchísimo gusto los vamos a recibir. En La Vitrola siempre hay, en la página pueden encontrarla en las redes sociales, siempre hay ofertas culturales, de exposiciones, de artistas, bailarines y cantantes, y siempre desde las 10:30 estamos abiertos hasta las 8 o 9 de la noche, a veces un poco más en los horarios extendidos del fin de semana. Con muchísimo gusto, también nos pueden llamar y reservar para eventos de cualquier tipo, desde capacitaciones, cumpleaños, actividades de cualquier tipo, que lo consulten con nosotros y pues damos una oferta y una propuesta. La Vitrola, un espacio cultural. Los invito Entre Tú y Yo la próxima semana a que nos escriban y que reflexionen que hay que actuar con inteligencia ante la vida para no afectar nuestra felicidad y nuestra estabilidad. Ya nos vamos. Entonces nos vemos con absoluta puntualidad Entre Tú y Yo el martes, y mañana estarán con Hervis Vega, como siempre, a las 7 de la mañana. Muchas gracias y buenos días.